Habiendo pasado ya por el valle de la teología del terror, luego por el valle de los que nos tratan de impresionar y que en verdad lo hacen con gran suceso, ahora por cuenta propia nos encontramos pasando por el valle de la frustración y el chasco. Déjenme y se los explico. Habiendo realizado un Vox Populi, un grupo de testimonios guardados en nuestra mente, así como un tesoro por largo tiempo, llegamos a esta conclusión. Declarar que el ser humano, al tener que hacer el cambio de naturaleza al nuevo nacimiento, recomendado por Jesús, que efectivamente es espiritual, pues repasando y sacando una sola conclusión al respecto de dicha naturaleza, pues en realidad muy pocos, en vista de que todavía permanecen en la carne y ni siquiera se imaginan por dónde va todo esto. Que claro, a todos los que abarcan ese tipo de temas, los y no se encasillan de no ser cristianos, pues los tales eliminan el simbolismo y el espiritualismo, quedándose solo con el literalismo. En nuestro caso haríamos exactamente lo mismo, siempre y cuando hayamos realizado el cambio de interpretación en forma correcta. Aquí es donde entramos a lo que les mencioné al inicio. Mientras nos manteníamos en ese valle de la decepción, todo por culpa de apegarnos a ese mismo sistema de interpretación que muy bien puede ser el mayor engaño jamás planteado, es un poco difícil de entender los mensajes que nos llegan de parte de su espíritu, pero con la primera caemos sin pasar por alto, pero ya en la segunda nos damos cuenta de que aquí se debe buscar el mensaje que nos están revelando y el error en el cual estamos cayendo, así como la mayoría lo hace. Y aquí es en donde debemos nuevamente replantear prácticamente todo. Que en la lista que nos propone el Evangelio de Marcos, con un solo peldaño que se caiga, se viene abajo todo por completo. Mientras comento algunos puntos de vista a los que decían ser receptivos a ese tipo de temas, nos comentan la profundidad en exclusiva de lo que les estoy revelando, cuando a nosotros se nos ya hizo costumbre, que ya lo vemos con tanta normalidad, así como otros de igual manera hacen lo mismo con nosotros y nos impactan con sus conclusiones del mismo formato, que guardo gratos recuerdos de tales porque su gran aporte y sistema de análisis es muy grande. Esto sucede solo por la orden de Cristo de tirar la red y volvernos pescadores de hombres. Hemos encontrado joyas que tratamos de hacer comparativas entre experiencias, que casi igualados, aún así realizamos las preguntas adecuadas para salir de dudas y para nutrirnos de ese reino que nos aguarda a todos los que hemos nacido otra vez. ¿Están listos para la gran revelación que deseo compartir con ustedes en mi chasco al caer en el sistema de interpretación literalista? Les daré una simple demostración, solo para que se den cuenta la trampa en la que todos estamos expuestos, solo por leer la Biblia así como si fuese un libro común y corriente. Leemos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Segundo, hablarán nuevas lenguas.
nuevas lenguas. Quitarán serpientes. Cuarto, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo que nos interesa aquí sería el punto cuarto. El cuarto punto. Entre los demás podemos hacer un comentario, no hay problema. Pero lo que nos interesa a nosotros es ese punto en especial. Vamos a poner automáticamente las contradicciones junto con lo que se está diciendo. Así lo colocamos en forma literal. Miren lo que sucede. La primera, en mi nombre echarán fuera demonios, aparece la contradicción de Mateo 7:22, que muy bien podemos decir de que esto se debe a una falsificación, falsas señales, etc. Aparentemente. Ok. En el segundo punto encontramos que hablarán nuevas lenguas. La contradicción la encontramos por el mismo apóstol Pablo. Además de que Cristo, como todos o la mayoría saben, no habló absolutamente ninguna lengua. 1 Corintios 13:1, que si hablasen lenguas aún angélicas, pero si no tenemos a Dios en nuestros corazones, Dios es amor, eso de nada vale. Tercero, quitarán serpientes. Es una comprobación de genuinidad de respecto al llamado ministerio. Recuerden la experiencia del apóstol Pablo. Al haber hecho esa obra milagrosa lo confundieron con un ser celestial. Esta comprobación estaría unida a la segunda, que es el tema que vamos a tocar, pero ahorita hablamos de eso. Cuarto punto sería, ¿y si bebieren accidental? ¿Sería de esa forma? ¿O sería voluntariamente como para probar, al igual que el anterior? Y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Dejemos estas dos un momentico para después tratar ese tema, pero aún así coloquemos su contradicción, señalando por lo menos en la Biblia a quién le sucedió eso. Si tienen su concordancia en su cabeza, prácticamente se darán cuenta quién fue que le sucedió. Ahorita tratamos ese punto. En el último, evidencia sería: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta viene siendo prácticamente igual que la primera, la contradicción respecto a las evidencias a las cuales Cristo dijo de que realmente no lo conocían, como para estar haciendo obras. Es prácticamente como el caso de Simón, si recuerdan en el libro de Hechos, en el cual ese personaje quería hacer obras, pero ¿por qué medio quería hacerlas? ¿Cuál era el objetivo de él? Hacerse de dinero, ¿verdad? Ok. Muchas veces cuando nosotros leemos este tipo de citas, le paso el detalle principal a la pista. Si ustedes a todo esto le colocan una ilustración, a veces puede ser que sea más entendible y a la misma vez contradictorio. Coloquemos para que ustedes vean cómo se verían todas las figuras que aparecen ahí. ¿Qué idea nos puede venir? A su propio criterio le dejo esos 5 puntos. ¿Se dan cuenta? Podemos colocar en el asunto de las lenguas directamente a la Torre de Babel. Después el resto prácticamente viene siendo lo mismo, ¿verdad? Ok, entonces aquí estaría el punto que nos detalla acerca de lo que Cristo mismo señaló, casi como una promesa. Obras mayores que estas harán. A veces muchos de nosotros quisiéramos como que la Biblia dijese más de lo que está diciendo y que lo ampliáramos por medio de otros escritos. Y se
puede evidenciarse, bien se puede hacer, lo que pasa que se consume mucho tiempo si se quiere hacer una computación acerca de esos tópicos, y por cierto sí salen positivos, ¿verdad? Pero hay que dedicar mucho tiempo, más de la cuenta, ¿verdad? Y eso se hace por fracciones de tiempos. Ok, entonces, como les señalé, vamos a centrarnos solo en el punto número cuarto, pero se puede hablar acerca del número 3. Quitarán serpientes. ¿Ustedes recuerdan aquella famosa iglesia que hacían sus cultos? En medio de la plataforma los dirigentes tomaban las serpientes. ¿Qué fue lo que sucedió hace poco en la noticia? El pastor principal falleció por la mordedura de una serpiente y otros sufrieron las consecuencias y fueron a dar directamente al hospital. Entonces aquí sería como un punto como para probar, como para tentar a Dios. No fue algo accidental, sino que es algo premeditado. Entonces, ¿significa eso que no era genuino el ministerio que ellos tenían? Muy bien. Ahora pasemos a la segunda, a la que nos interesa más. Este es el punto en el cual nosotros nos frustramos y caímos. Y si se cae esta, la cuarta, que dice, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Si solo ese punto se caen todas. De una vez les advierto. Y dice, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Habíamos hecho la pregunta, ¿a quién en la Biblia le sucedió eso? ¿Se acuerdan? Revisen con sus mentes en toda la Biblia, ¿quién le sucedió eso? ¿Quién fue el que probó algo en la Biblia y no le sucedió nada? Si es que lo probó y no le sucedió absolutamente nada. Actualmente, cuando una persona accidentalmente, digámoslo de esta forma, o que si fuese un niño y que Cristo podamos contradecirlo o apoyarlo diciendo de que dejad venir a los niños a mí, que los tales es el reino de los cielos, y un niño llega a la cocina de la casa y se toma un veneno y automáticamente tiene que ir rápido al hospital. ¿Por qué? Porque se puede morir. Pero si fuera por accidente, algo que no se pensó, algo que pasó así por accidente, se puede dar la comprobación, pero sería prácticamente algo muy circunstancial, en el cual no estamos pensando en eso. Supongo que cada quien en nuestra niñez, adolescencia, puede que haya sucedido situaciones semejantes y no nos sucedió o no le sucedieron absolutamente nada, y pudiéramos alzar la frente en alto diciendo de que, pero como la misma Biblia dice, el que piensa que está firme por medio de ciertas situaciones o experiencias, mucho cuidado, porque no, como dice Pablo, no tiene la corona asegurada y se la pueden arrebatar. Muy bien. ¿Ya se dieron cuenta quién fue el personaje en la Biblia que tomó algo? Ustedes saben que sobre todo ese punto, ¿verdad? Muy bien podemos colocar también la tercera, quitar serpientes, junto con beber el veneno o la cosa mortífera. Pero ustedes saben que muchas personas tratan de... No, vamos a empezar mejor allá para que veamos el tema mejor, para que se encuentren en el orden que vamos. Entre todos los pasajes en los que nos revelan que los discípulos nunca comprendieron a su maestro, aquí hablamos del literalismo, que Cristo de la profecía, sí, aquí todas sus palabras, todas iban a ser por medio de parábolas, alegorías, misterios, proverbios, etcétera, etcétera. Los discípulos nunca comprendieron a su maestro. Los que están acostumbrados a leer
los evangelios comprobarán que es cierto. Entre uno de los puntos, entre los tantos puntos más destacados, fue el de la mención de la levadura. Guardaos de la levadura de los fariseos, y los escribas, y de Herodes, y todos ellos. Son asesinos, hipócritas. Pero ellos pensaban de que estaban hablando de las leyes en cuanto a la levadura del que también representa el pecado. Es que no traemos pan. Entonces el Señor les dijo: ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? ¿Hasta cuándo van a entender? Basta ya. Como a veces tratamos de ilustrarlo, si una manzana en nuestros sentidos significados representa algo, en la Biblia representa otra cosa. A eso se refiere. De ahí en adelante, los discípulos, sus seguidores, trataron de omitir preguntarle nada, por la simple razón de no solo ser reprendidos por su falta de interpretación, sino también por su falta de entendimiento. Ahora no lo van a entender, más adelante lo van a entender, dijo Cristo. Caso contrario, sus opositores sí lo entendieron a la perfección. Al descifrar sus palabras, estos sabían que hablaban de ellos. Ellos sí los entendieron. Qué raro, es extraño, ¿verdad? Tenían entendimiento y a pesar de eso, eran más condenables porque tenían conocimiento. Mientras su maestro promete de que no volvería a dirigirse a ellos en forma de alegorías, pues tal parece que esa sería una tarea pendiente para de seguro después de su propia regeneración. Pero ese término regeneración sería cuando estén convertidos, porque podemos pensar que ya están en los tronos y están juzgando, etcétera, etcétera, y esto se nos va de las manos completamente. Pues no crean, ese mismo sentir de los discípulos que al sentirse chasqueados porque al fin y al cabo no saben cómo interpretar, porque esto es más complejo de lo que muchos se imaginan. Ese mismo sentir nosotros lo tenemos a diario, que al hacer las comparativas, como les dije al inicio, luego de pasar por el valle del terror, por el valle de la impresión, ahora por los chascos, nos llega la frustración de volver a caer en la misma trampa del literalismo, al tomar sus declaraciones tal como, así como vienen. Por ello, las contradicciones entre sus mismas palabras, como ya vimos. Ejemplo: mientras señala las obras como identificativo, pues esas mismas, más anterior, las llega a condenar como falta de desconocimiento de su personalidad. La salvación consiste en conocer a Dios y a su Hijo que ha enviado, el que llegó a revelar su carácter. En este punto, entonces, lo que tenemos que hacer, aunque les duela a los literalistas, es ingresar al mundo de la simbología, el parabolismo, la metáfora, el símil, la alegoría, el proverbio, en definitiva, los secretos y misterios detrás de las declaraciones de Jesús. Este estudio creemos que se nos va a exceder un poco, pero vale la pena, ¿verdad? Porque esto nos va a aclarar muchas cosas y en adelante nos va a replantear y tener que leer con más cuidado la escritura. Si hemos revisado con detalle esas declaraciones de los 5 puntos respecto al libro del Evangelio de Marcos, capítulo 16, que muchos expertos sugieren que fue un texto sacado de su contexto o bien como una promesa procedente de un salmo. Existe un salmo en el cual podemos hacer la comparativa para iniciar, que se tomó, según dicen ellos, en forma de pretexto, porque es una excelente cortina de humo, que se tomó en forma incompleta, como se aprecia desde el Génesis, no solo colocando en tela de juicio,
sino que más para eso probar al Señor, murmurando, así como la primera generación que salió de Egipto. Centrándonos entonces en la idea principal, en lo que nos interesa, muchas veces todo esto está condicionado a los detalles. Ahí está la diferencia. Cristo mismo está hablando acerca de señales. Ya si van ustedes al Apocalipsis, pues ya saben de qué nos están hablando. Incluso algunos dicen de que los espíritus que hacen señales y que tienen apariencia anfibia, lenguas, entonces se refiere a eso, que hablarán en lenguas y al último nadie lo están entendiendo y no hay quien interprete tampoco. Entonces eso es un engaño, viéndolo desde ese punto de vista, aparentemente. Pero ustedes saben que estas señales o estas manifestaciones de quitar serpientes y beber cosa mortífera o beberse un veneno, si fuese a hacer una comprobación, entonces vamos con la persona a la que le sucedió eso, y eso aconteció en el mismo desierto de la tentación, que muchos podemos señalar 3 pruebas, pero fueron más de una prueba fue. Si lo estudian con detalle y ojalá traten de hacer lo mismo, ¿verdad? Hacerlo en medio de un ayuno, se dan cuenta que fue más de una. Entonces aquí se coloca el salmo, la referencia que hizo el tentador, le presentó a Cristo. Es complicado, ese tipo de temas son complicados, sobre todo si usted tiene alguna evidencia en su vida, alguno de ustedes, si revisan con sus mentes a sus pasados, que haya sucedido un tal momento de ese tipo, en el cual el mismo libro de Hebreos dice que el ministerio de los ángeles es proteger a sus escogidos. Salmo 91 nos dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esa es la promesa. Entonces hace la referencia en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, la propuesta fue que voluntariamente, haciendo una prueba de su ministerio, como para dudar, coloca entonces la cita, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, en sus manos te llevarán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso fue lo mismo que sucedió con la religión que trató de hacer la prueba para evidenciar que es una denominación genuina. Tomaron serpientes. ¿Y qué sucedió? Ya se dieron cuenta que fue lo que había acontecido. El punto que más nos interesa, y si bebieren cosa mortífera, un veneno, no les dañará. Ahora revisamos, no en la vida real, porque eso prácticamente no se puede tomar literal. Como habíamos dicho, si ese punto se cae todo. Entonces la pregunta es, ¿a quién se le hizo esa prueba? Como para tomarlo, probarlo y que no le haya sucedido nada. En la Biblia aparentemente no hay nadie, ¿verdad? Aparentemente. Pero sí resultaría bastante interesante que la misma persona que hace la promesa le haya acontecido. Y que efectivamente no tomó ese paso, al igual que en el Valle de la Tentación. No cayó en esa trampa. Entonces no es literal. Tiene que ver con otra cosa completamente distinta. Tiene que ver con un simbolismo, una representación, una parábola, una historia, una metáfora, un símil, una alegoría, un proverbio, una hipérbole, una exageración. Así prácticamente tendríamos que estudiar el tema de formas de lenguaje, formas expresivas, para entender todo eso, ¿verdad? Imagínense. Manera de comunicar alguna cosa por medio de una ilustración, pero no significa que eso sea así mismo, porque todos podemos caer en esa trampa. Imagínense tocando un punto como estos y que todo sea así.
Vulgarmente hablando sería qué embarcada nos están pegando, ¿verdad? Las religiones populares. Enseguida se da cuenta un escritor que no cree en nada, un ateo, que en el ámbito literario correspondería entonces a una exageración. Porque si no lo tomamos o si lo tomamos de manera literal, estarías, como dice Cristo, tentando al Señor tu Dios. Muchas veces, si decíamos darle otro matiz, pues sería en el resguardo de los ángeles, como habíamos dicho, a un grupo específico o bien a todos. Y cada uno a quien corresponde su vigilancia, mensajeros elegidos, seleccionados para los que están destinados a la salvación. Pero si comparar ese mismo texto con ese otro, los dos puntos que nos interesan del libro de Marcos, capítulo 16, con el salmo, la promesa y junto con el tema de la tentación, se darán cuenta, se recordarán las experiencias, como habíamos mencionado, de las iglesias que lo tomaron de esa forma literal al pie de la letra y todos se dieron cuenta cómo terminó en una tragedia porque efectivamente tentaron al Señor. Ahí es en donde se preguntarán enseguida cuál es la diferencia entre ambos pasajes. ¿Se tomó en forma literal como para no hacerle caso? ¿Y cómo le hacemos con la experiencia del apóstol Pablo? Efectivamente, si dio positivo a dicho pasaje experimental sin buscar esa tentación. Pero ahora debemos tomarlo de manera literal, esa misma señal a punto de comprobar no solo al Señor, de probar al Señor, sino que a nosotros mismos con respecto a saber si realmente hemos sido elegidos ahora atentando contra nuestra propia vida. ¿Tomaremos serpientes? ¿Tomaremos venenos para saber si somos elegidos? ¿Llegaríamos a ese extremo? No hemos de olvidar que esa fue exactamente la misma tentación que se le presentó a Jesús en el desierto primeramente. Casi todo se evidencia en la persona de Cristo, ¿verdad? Y que el mismo Maestro promete resguardo a la vida de sus verdaderos seguidores. ¿Accidentalmente o voluntario? Esa es la pregunta. Voluntario sería como, no sé, la verdad que podríamos hacer mientras hacemos, por ejemplo, mientras estamos tirando la red, no es que andamos en nuestras espaldas toda una biblioteca, sino por medio de nuestras lecciones aprendidas, todo por supuesto nos llevamos en nuestra mente, entonces no vamos con una Biblia bajo el brazo tocando puertas, pero solamente estamos conversando con las personas y estamos, así como dice Cristo, predicando el Evangelio sin que ellos se den cuenta. Entonces, al referir Cristo sus alegorías, al hacer ese tipo de comunicación del Evangelio, de las buenas nuevas, muchas personas cometen el error, porque ya lo he visto, ya lo hemos visto en nuestro camino de comunicar el mensaje, que muchas personas piensan que si toman ese camino, y muchos le ha sucedido en diferentes etapas de la vida, no solo al principio, sino que al final. Algo así como el tema de la eutanasia, el acto de provocar intencionalmente la muerte, un suicidio de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. Muchas personas, sobre todo los familiares, piensan que están en el cielo, cuando olvidan la cita que dice: el que destruye el templo, Dios le destruirá el tal. Tú estás rechazando la vida, despreciando la prueba. Entonces, casos de casos hemos visto, y la verdad que tratamos de consolarlos con la palabra, ¿verdad? En ciertos aspectos de la Biblia dándole otro matiz, incluso señalando los libros apócrifos no inspirados, pero
el tema es bastante complicado porque ya eso sería un juicio que no podemos usurpar la posición de Dios como juez, y Dios tendrá que tomar su juicio en sus manos y no nosotros mismos. Muy bien, prosigamos. Cristo, al referir sus alegorías como para no volverse a comunicar de ese modo sus mensajes cifrados, como bien había señalado que no lo volvería a hacer, pero resulta que lo vuelve a repetir, incluso no solo en el libro de Marcos y en esas promesas. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que la comunicación entre Dios mientras estemos aquí en la tierra es completamente distinta. No es lo que nos están revelando en primera intención, pero si el Señor habita en nosotros es muy distinto. La comunicación va automática. No tenemos que hacer ninguna interpretación porque ahí está automática. Las leyes no se refiere al negativismo de la ley, sino que eso vive entre nosotros, escrito en nuestra mente, el libro de la ley, toda la Biblia está marcada en su mente, y entonces eso nos dirige y lo hace automáticamente sin necesidad de hacer ninguna conversión. Pero resulta que el Señor había prometido que no volvería a comunicarse de manera alegórica, representativa, pero lo repite en el libro de Marcos, e incluso lo repite también en el libro del Apocalipsis. Y le entregó al profeta Juan las profecías, las revelaciones por medio de símbolos, y todo el mundo lo está tomando de manera literal. Ese es el error que están cometiendo muchas personas. Muy bien, entonces las conclusiones por las que podemos llegar son muchas al conocer la verdad con el lente correcto y no anteponer a las obras por sobre la fe, o bien vivir solo de esa fe, suponiendo que no me va a acontecer nada si buscamos precipitadamente esa prueba. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces aquí viene el detalle. Vamos a revelar entonces la parte esa donde dice: y si te tomaras por accidente voluntario. Ese es el punto. Eso requiere interpretación. Eso ya prácticamente requiere un estudio aparte. Ese punto específico. Muy bien. Definitivamente entonces ese pasaje es simbólico o bien representativo. Porque si fuese literal, miren nada más lo que sería exactamente lo que aconteció en el pasado. Si fuese literal, entonces hacemos la pregunta de quién fue, si no han logrado averiguar quién fue el que se tomó o no se tomó algo, y al fin y al cabo no le sucedió nada, hagamos la pregunta: ¿por qué entonces Cristo no tomó la droga que le ofrecieron cuando dijo que tenía sed, o antes de ese momento, que si lo hubiese ingerido con toda tranquilidad, ya que ese brebaje no le causaría ningún daño? Vinagre en lugar de agua. Tengo sed y le dieron vinagre y lo tomó. Ahí estamos con la comparación que dice: si nosotros como seres humanos, siendo malos, solicitamos un pan y nos entregan una piedra, solicitamos un huevo, nos dan un escorpión, solicitamos un pescado, nos dan una serpiente, esta agua nunca tendrá sed, jamás. ¿A qué sed se está refiriendo el Señor? ¿Se dan cuenta ahora? ¿Era el agua lo que realmente necesitaba Cristo? ¿O no sería más bien de esa otra agua que a vida eterna permanece? En ese momento se dio la discusión entre los ladrones. Su respuesta fue contestada, y entonces el ladrón en la cruz le dio un rayo de luz de esperanza al creer en él y le entregó esa agua, igual como le sucedió con la samaritana. En ese momento entonces
se sentía en completa paz y Cristo expiró. El mismo libro de Marcos, el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 15, 23, nos dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Y por qué no lo tomó? Si supuestamente había prometido que si se tomase algo no le iba a acontecer nada. Vamos con la segunda, Marcos 15:36. Y corrió uno luego de que Cristo pidió que tenía sed, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Pasemos a otro evangelio, Mateo 27:34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y gustándolo no quiso beberlo. ¿Y por qué no lo bebió? Porque tentaría al Señor en medio de su hora de angustia, de tribulación, de sufrimiento, de sacrificio. No se la quería jugar tampoco, ¿verdad? Mateo 27:48. Y luego, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole una caña le daba de beber. Ahí parece que sí lo probó. Lucas 23:36. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre. Siendo Juan, el discípulo amado, el único testigo presencial al que podemos tomarle la palabra, podemos entonces leer lo que él dice. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, todo ya cumplido, dijo: sed tengo. Juan 19:29. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos mojaron una esponja de vinagre y, rodeando a un hisopo, se lo llegaron a la boca. Juan 19:30. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. La costumbre es que tienen las personas en la semana de la Pascua o esa Semana Santa tomar vinagre, ¿verdad? Ya saben dónde viene esa tradición. Ok, entonces esperamos de que este estudio nos haya aclarado muchas cosas en cuanto al sistema interpretativo, de que no lo podemos tomar literal así como lo está leyendo, porque así como habíamos mencionado la vez anterior, la primera generación que estuvieron en el desierto hasta la saciedad respetaron el día de reposo, y el libro de Hebreos dice que nadie había entrado en ese reposo. Entonces no tenía que ver con las obras, tenía que ver con otro aspecto, y aunque nadie quiera reconocerlo, los literales sobre todo, tiene que ver en el punto de el espiritualismo, porque como iniciamos al principio, nuestras armas no son carnales, sino más bien espirituales. Hasta nuestro próximo estudio. Hasta la vista. Chao.
así